Allí de pie, They're standing. quiero invitarte I would like to invite you a que vengas conmigo al libro de Mateo, to go with me to the book of Matthew, capítulo 13, chapter 13, versos 54 al 58. verse 54 to 58. Mateo capítulo 13, Matthew chapter 13, versos 54 al 58. 54 to 58. Cuando usted tenga el registro bíblico, When you have that side, that puede dar un fuerte y contundente you amén can say a loud amen a la palabra de Dios. to the word of God. Leo la palabra de Dios I read the word of God en favor de todos. in favor of everyone. El texto dice: The text says as follows. y venido a su tierra les enseñaba en la sinagoga de ellos, So he returned to his hometown and he taught in the synagogues de tal manera que se maravillaban y decían: in such a way that they were astonished and said, ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? where did this man get this wisdom and this mighty works? ¿No es este el hijo del carpintero? Isn't he the son of the carpenter? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacob, José, Simón y Judas? Isn't his mother called Mary and his brothers James, Joseph, and Simon and Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? And his sisters they're not all with us? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Where did this man get all these things? Y se escandalizaban de él. So they were astonished. Pero Jesús le dijo: But Jesus said to them, no hay profeta there's not a prophet sin honra sino en su propia tierra without honor except in his y own en su country casa. and his own house. Y no hizo allí And he wasn't able muchos to do milagros many mighty works a causa de la incredulidad de ellos. because of their unbelief. Por favor, levante sus manos. Padre, te damos gracias. Father, we thank you. Señor, te alabamos. We praise you. Te exaltamos. We worship you. Gracias, Señor, Thank you, Lord, por lo que tú has hecho for what you have done y por lo que harás en esta and mañana. what you're about to do this morning. Pedimos que tu palabra fluya, Ask your word to que tu flow palabra and ministre your word minister y que cumpla el and it propósito may fulfill this para el purpose cual ha sido enviada. for what it was sent Que for. toda persona que está en este That every lugar person that is in this sea place ministrada may be ministered a través de tu palabra through your word y de la unción del Espíritu and the Santo. anointing of the Holy En Spirit. el nombre de In Jesús. the name of Y Jesus, todos dicen bien fuerte: and everyone amén. say it loud, amen. Puede sentarse en la presencia del Señor. You may be seated in God's presence. En esta mañana This morning, quiero compartir la palabra de Dios I would like to share the word of God bajo el tema que he titulado under the title that I've said, El poder de la honra. The Power of Honoring. Levante la mano derecha y diga: el poder de la honra. Lift up your right hand and say, the power of the Ahora honor. háblele al que tiene al lado, dígale: el poder de la Now tell the honra. person next to you, the power of honoring. ¿Qué es honra? What is honor? La honra Honor es un principio altamente poderoso en el reino de Dios. is a powerful principle in the kingdom of God. La honra es un diseño divino. And honor is a divine design. La honra es una verdad espiritual que cambia nuestras vidas para siempre. And honor is a spiritual thing that changes our life forever. Podemos decir que la honra es una semilla, We can say the honor could be a seed. de tal manera que tú siembras honra y recoges honra. You sow honor, you reap La Biblia honor. dice claramente The Bible says it clearly en 1 de Samuel 2:30 in 1 Samuel que 2:13 Dios honra a los que le honran. that God honors those that honor Dios him. honra a los que le honran. It says God honors those that honor him. La honra Honor es la moneda de más alto precio en el reino de Dios. is the highest coin with the highest value in the Y kingdom of God. nosotros debemos establecer la honra And we should establish the honor como un código en nuestras vidas. as a code in our life. Debemos establecer la honra We should establish honoring como un principio de vida. as a principle of life. Porque nuestro Dios Because our God honra honors a los que le honran. those that honor him. De tal manera que al entender esta palabra, In such a way, when you understand this word, podemos decir we can say que la honra activa lo that sobrenatural. honor activates the La supernatural. honra activa las bendiciones. Honor activates the blessings. La honra activa la manifestación de Dios en nuestras Honoring vidas. manifests the presence of God in our life. Donde hay honra, Where there's honor, hay manifestaciones divinas. there's a divine Dios se manifestation. mueve en medio God moves in the midst de una atmósfera de honra. of an atmosphere of honoring. Dios está en todo lugar, God is everywhere, pero Él no se manifiesta but en He todo doesn't lugar. manifest everywhere. Él se manifiesta donde es creído. He manifests Himself where they believe Él se in Him manifiesta donde es honrado. and where He's honored. Él se manifiesta donde es celebrado. He manifests where He's Por celebrated. eso en esta mañana Dios se va a manifestar aquí. That's why God's going to manifest Himself Porque here. aquí hay un pueblo que le
cree. Because there's people that believe in Aquí hay him. un pueblo que le honra. There's people that honor him. Aquí hay un pueblo que le alaba. There's people that praises him. Por eso Jesucristo enseñó. That's why Jesus taught. Cuando ores, When you pray, decid Padre nuestro say, Heavenly que Father, estás en los cielos. that you're in heaven. Honrado sea tu nombre. Hallowed be your name. Honrado sea tu nombre. Hallowed be thy name. Porque la honra Because honor es un vehículo is a vehicle de comunión con Dios of relation with God que desata bendiciones para that nuestras releases vidas. the blessings for our life. Podemos enseñar We puntualmente can show you directly que la honra that honor es valorar, is to value something. es darle gran valor, Is to give a great value. es darle importancia Is to give importance a todo lo que tiene que ver con el reino de Dios. to everything that has to do with the kingdom of God. Cuando tú honras, When you honor, tú vas a ver lo de Dios como algo you valioso will see the things of God like y valuable. vas a mostrar And you will show admiración, admiring consideración, and considering. vas a ver lo de Dios como algo extremadamente importante, You will see the things of God like something really extremely extremadamente valuable. valioso. Like something that's really valuable. Esto es importante. Now this is important. La religión Religion, no tiene la revelación de la they honra. don't have the revelation of honoring. Las personas que caminan en un espíritu People religioso that live in spiritual ven lo de Dios de religion, manera sencilla, they see the kingdom of God like ven something lo de simple. Dios de manera ordinaria, They see the things of God like something sin ordinary. importancia, They don't give it importance. sin valor, They don't give it value. sin preciosidad. They don't see the precious Pero things of cuando it. tienes la honra But when you have the como honor una revelación, as a revelation, lo de Dios va a ser valioso, the things of God will be valuable, importante, important, extremadamente importante. and highly important. La honra Honoring desata bendiciones. releases the blessing. Hemos leído un pasaje bíblico extraordinario We have read a biblical passage y donde este pasaje bíblico muestra where this biblical passage says cómo la familiaridad how people that are familiar impide el fluir del don de Dios. stop you from God flowing in His Cuando gifts. una persona ve a Dios When one person sees God o ve a sus pastores or sees their pastors como algo común, like something common, no puede recibir del depósito espiritual they cannot receive what they have que ese hombre de spiritually Dios o esa mujer de Dios porta. of that man and woman they have. El texto bíblico dice puntualmente The verse says it clearly que Jesús vino a su tierra that Jesus came to his y hometown les enseñaba en la sinagoga de ellos, and he taught in their synagogues de tal manera que se maravillaban in such a way they were amazed. y decían, ¿de dónde tiene esta sabiduría And they said, where does he get this y estos wisdom milagros? and the power to do ¿No miracles? es este el hijo del carpintero? Isn't he the son of the carpenter? ¿No es el hermano Isn't he de the brother Jacob, of Jacob, de José, of Joseph, de Simón of Simon, y de Judas? and Judas? ¿No están aquí todas sus hermanas? Isn't all his sisters here? ¿De dónde tiene estas cosas? Where does he get all these things? Y se escandalizaban. And they scoffed him. El texto dice claramente, The verse says it y clearly. Jesús dijo, And Jesus said, no hay profeta there's no prophet sin honra, without honor, sino en su propia tierra but in his own y land, en su casa. in his own house. Y mire esto tan claramente como pueda. And look, you can see this Y clearly. no hizo allí muchos milagros And he wasn't able to work a miracles causa de la incredulidad de ellos. because of their unbelief. Ahí en Nazaret There in Nazareth, no había honra. there was no honoring. Por lo tanto, Jesús no pudo manifestarse So Jesus was not able to de manera manifest extraordinaria. in a great way Porque ellos veían a Jesús because they saw Jesus y pensaban and they thought que lo vieron crecer, that they grew up with him. lo vieron correr, That they saw him run. lo vieron jugar They saw him play around. y decían, este no es el hijo del They carpintero, said, isn't he the son of the carpenter? este no es el hijo de María, Isn't he the son of Mary? este no es el hermano de todos estos muchachos, Isn't he the brother of all these men? el hermano de todas estas The brother muchachas. of all these sisters? De tal manera que ellos no veían a In Jesús such a way they didn't see como el Jesus Hijo de Dios, as a son of God, como el Salvador, as a Savior, como el hombre ungido. as an anointed man. La Biblia dice que se The escandalizaban, Bible said that they scoffed him. se burlaban, They mocked him. porque lo que ellos esperaban de Because Jesús what they were waiting from Jesus, eran mesas, it was just tables, sillas, chairs, camas, beds, todo lo que tenía que ver con madera. everything had to do with wood. Pero ellos no esperaban de Jesús But they didn't expect from que Jesus tuviera palabras de vida, to have words of life, palabras de transformación. words that would transform. Y yo vine a impartirte esta And I palabra. came to bring you this word. Cuando tú miras When you see a tu your iglesia, church, a tus your pastores, pastors, sin la honra,
honra, without honoring, sin el valor, without their value, sin la importancia, without the importance, sin la revelación, without the revelation, no vas a recibir you will not receive del don que ellos portan, the gift that they de have, la asignación que tienen del or cielo, their assignment they have from heaven, porque no tienes la expectativa because you're not expecting ni la honra correcta. or honoring them the Por eso right yo way. creo So that's why I believe que cuando hay alguien that there was someone que mira a su casa that sees their y a house sus pastores and their pastors con honra, with honor, ese hombre that man y esa mujer and that woman va a recibir algo will poderoso. receive something powerful. Esta palabra dice This word says que el hacedor de milagros that the worker of miracles, que Dios hecho carne God in flesh, no pudo hacer allí muchos milagros. wasn't able to work many miracles No there. pudo hacer allí muchos milagros. Wasn't able to work Quiero miracles. que piensen eso. I want you to think about ¿Qué this. fue lo que impidió los milagros? What hindered the miracles? La deshonra. Not honoring. ¿Qué fue lo que impidió la manifestación del poder de Dios? What stopped the manifestation of the power La of God? deshonra. Not honoring. Donde Dios encuentra honra, Where God finds honor, habrá muchos there will milagros. be a lot of miracles. Levante la mano, habrá muchos milagros. There will be a lot of miracles. Oh, Dios mío, que alguien Oh diga my amén en God. esta mañana. If someone say amen this morning, Habrá muchos milagros. there will be a lot of miracles. Si usted tiene honra, If you honor, se desatan milagros. miracles will be released. Si tiene deshonra, If you have dishonor, los milagros the miracles son detenidos. are held Pero en back. esta hora, But this hour, ¿cuántos honran al Dios how many Todopoderoso? honor the Almighty God? Levante la mano, ¿cuántos Raise your hand. honran al Dios How many Todopoderoso? honor the Almighty God? ¿Cuántos tienen honra hacia esta How casa? many honor this house? Hacia los pastores que How Dios many- te ha dado. How many honor your pastors? Así que levanta la mano y recibe esta palabra. Vienen milagros para So ti. raise your hand and say, miracles are on their Vienen way. respuestas para ti. Answers are on their way for Vienen you. victorias para ti. Victories are on their way for ¿Cuántos you. milagros How many miracles perdió Nazaret? did Nazareth lose? Él pudo haber hecho allí muchos milagros, He could have worked a lot of miracles, pero no los recibieron but they didn't receive him por la deshonra. because they didn't honor Y him. así hay personas There's people this que way. pueden recibir muchos They milagros, can receive a lot of pero miracles, no reciben los but milagros they don't receive miracles porque hay deshonra. because there's no honoring. La Biblia dice en Romanos The 13:7, Bible says in Romans 13:7, pagad a todos los que debáis, pay everyone you al owe. que tributo, tributo, He that deserves tax, al que impuesto, impuesto, he to the tax collector al que taxes, respeto, respeto, and give respect to those y al que honra, honra. and honor those. En este texto habla de la honra And it talks about honoring como un visitors pago a una deuda. as a pay that you Muchas owe. personas creen que las únicas deudas A lot of people think that their son debt de tributos, are just the de taxes, impuestos, the taxes, pero la Biblia habla acerca de pagar honra. but the Bible says pay Quiere honor. decir que hay personas que han pagado todas las deudas que tienen, So there's people that paid all pero the no han debt, pagado la deuda de honra. but they haven't paid the debt of Quiere honoring. decir que cuando alguien ha sido de bendición para So ti, if someone has been a tú blessing to tienes you, una deuda de honra, you have a debt of honoring. valorar, You have to value. amar, You have to love. cuidar. Take care of. Tú tienes una deuda You have a debt de dar respeto to give respect a esa to persona that person que te ha bendecido desde lo that espiritual. has blessed you spiritually. Ahora lo que quiero marcar en esta Now, what mañana I want to mark this es la morning importancia de honrar a is Dios the importance of honoring God y honrar a nuestros and pastores. honoring our pastors. Si usted mira la palabra de Dios en Primera de Corintios, If you see the word of God in 1 capítulo Corinthians 4, chapter 4, verso 14 al 17 dice, 14 to 17, it el says as apóstol follows. Pablo está hablando, Paul speaking, no os escribo para avergonzaros, I'm not writing this thing to shame sino you, para amonestaros como a hijos But to- míos amados. but to warn you as beloved children. Porque aunque tengáis 10,000 años en Cristo, Even though you have a lot of teachers in Christ, no tendréis muchos padres, you will not have a lot of spiritual porque en fathers. Cristo Jesús Because in Jesus Christ, yo los engendré por medio del Evangelio. I have begotten you through Por the tanto, gospel. os ruego que me imitéis. So therefore, urge you to imitate Por me. esto mismo he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, For this reason, I have sent Timothy to you, el who is cual my beloved recordará son, mi proceder en Cristo who will remind you my de ways la in manera que Christ, enseño en todas partes y en todas las iglesias. as I teach everyone in every church. El apóstol Pablo Apostle Paul le está escribiendo a la iglesia de is Corintios writing to the church of y Corinth, les está amonestando and he's como a telling them hijos amados. as beloved Y children. le está diciendo, ustedes pueden tener 10,000 He años. said you can have a lot of ¿Qué teachers. es un ayo? Es un maestro. What is now it's a teacher. Es un entrenador. It's a trainer. Es alguien que te da alguna It's enseñanza. someone that gives you some teachings. Pero Pablo dice, no tendréis muchos But padres, you don't have a lot of spiritual porque en fathers. Cristo Jesús Because in Jesus yo Christ, os engendré por medio del Evangelio. because
I have brought you Y esto tiene spiritually. una verdad poderosa. And this is a powerful Y es que truth. existen padres espirituales. That we have spiritual Tus fathers. pastores son tus padres Your espirituales. pastors are your spiritual Levante la fathers. mano y diga, mis pastores son Raise mis your hand. padres Say, my espirituales. pastors are my spiritual fathers. Dígalo más fuerte, Say mis it louder. pastores Say, my pastors son mis padres are my espirituales. spiritual parents. Por lo tanto, So, tenemos que honrar we have to honor a nuestros padres our espirituales. spiritual parents. Tenemos que honrar a nuestros pastores, We have to honor our pastors valorarlos, and take care of them. honrarlos. Honor them. ¿Por qué? Why? Porque los padres espirituales, Because the spiritual fathers, los pastores, the pastors, no son perfectos, they're not perfect, pero tienen una asignación del cielo. but they have an assignment from heaven. Tienen un llamado divino. They have a divine La calling. Biblia dice en el libro de Juan The 1:6, Bible says in 1 John 6, hubo un hombre. there was a man. Esto es interesante porque This is Juan era un interesting, hombre, because John was a no man. era un ángel, He wasn't an angel. era un hombre He was a man con errores, with mistakes, con imperfecciones. not perfect. Pero la Biblia dice en segundo lugar, But Bible says in second term, enviado de Dios. he was sent from Y así God. son los pastores, And the pastors are the same son way. hombres, They're men, pero enviados de Dios but sent from God para cumplir una asignación en esta to tierra, fulfill a mission in this para earth, cumplir un propósito. to fulfill a purpose. La Biblia dice acerca de Juan The Bible says about que él John no era la luz, that he wasn't the pero light, vino para dar testimonio de la but he luz. came to witness about Eso the light. habla de la asignación del hombre de It Dios, talks about the del assignment of man of propósito God, de Dios. and the purpose Así of que God. cuando tú honras un manto So espiritual, when you honor a mantle spiritually, cuando tú honras a tus when you pastores honor your y pastors, tú eres fiel, and you're faithful, vas a desatar you bendiciones will para ti. receive the blessings Vas to a you. desatar victorias para You ti. will release victories to ¿Por you. qué tenemos que honrar? Why do we have to honor? Porque hay un depósito del cielo. Because there's something that's been deposited from Porque han heaven. pagado un precio. Because they have paid a price. Porque han creído en ti. Because they have believed in Porque you. portan algo del cielo. Because they carry something from La heaven. Biblia dice en Gálatas 4:19, The Bible says in Galatians hijitos 4:19, míos, it says, my por children, quienes vuelvo a sufrir dolores de parto for I have labor pains, hasta que Cristo sea formado en vosotros. till Jesus is forming in you. Pastorear un ministerio no es fácil. To pastor a ministry is not easy. Liderar diferentes clases de personas no es fácil. To lead different type of people is not Se easy. sufren dolores de parto. You suffer labor pangs. Levante la mano todas las mujeres que han dado a Raise your luz. hands. Every lady that has bear ¿Es children. fácil dar a luz? Is it easy to have children? ¿Cuestan los dolores de parto? Are those labor pains difficult? Así son los dolores de parto de un pastor, Those are the labor pains of a de pastor. una pastora, Of a pastor. de un hombre de Dios Of a man of God. que se levanta a guerrear, That gets up and goes to war. a pelear contra las tinieblas, To fight against a evil. pelear contra el mundo, To fight against the world. para levantar un pueblo, To lift up some people. para levantar hijos, To lift up children. para levantar un pueblo de Dios. To lift up the people of Yo God. pregunto hoy cuántos reconocen How many of you acknowledge el manto espiritual de esta casa. Levante la mano y dígame. of this house? Raise your hand and say ¿Cuántos amen. reconocen How many acknowledge que esta es una casa that this is a house donde eres amado, where you're loved, donde eres restaurado, where you're restored, donde eres bendecido where you have been blessed de una manera especial? in a special way? Y esto es And importante. this is important. La unción que tú honras The anointing that you es la honor unción que tú is recibes. the anointing that you will La receive. Biblia habla acerca de Eliseo. The Bible talks about Elijah. Cómo Eliseo honró How Elijah honored el depósito espiritual que estaba en Elías. what was placed in Elijah. Cómo reconoció How did he acknowledge su paternidad espiritual. his spiritual La father? Biblia dice que él estaba allí fiel. It says that he was faithful. Él no estaba criticando al hombre de He Dios. wasn't criticizing the man of Él God. permaneció fiel He was there faithful durante años. through years. La Biblia muestra claramente The Bible shows clearly que cuando el profeta lo vio, that when the prophet saw him, estoy hablando de Elías y Eliseo, talking about Elijah and le Elijah, lanzó el manto. he threw his cloak at Y him. cuando el manto lo tocó, And when the cloak touched la him, Biblia dice que él fue tras Elías y le servía. the Bible said he went after El Elijah. primer and followed him. manto que recibió Elías The first mantle that Elijah no fue el received- manto de el primer manto que recibió Eliseo The first mantle that Elijah received, no fue el manto de la doble unción. it wasn't the mantle of the double El portion. primer manto que The first recibió mantle Eliseo that Elijah received fue el manto de servicio. was a mantle of serving. Levante las dos manos y diga manto Both de hands. servicio. Say a mantle of serving. Hay muchas personas que quieren recibir There's a lot of people that want to receive el
receive manto de la doble the unción mantle of the double sin portion haber recibido primero el manto de servicio. without receiving first the mantle of Esta serving. palabra dice This word says que él empezó a servir, that he begins to serve a him, ser fiel, to be faithful, a ser leal, to be loyal, a honrar ese manto. honor the mantle. Y cuando Dios iba a levantar a Elías, And when God was about to lift él Elijah, reconoció su paternidad he espiritual. acknowledged his spiritual La father. Biblia dice en Segunda de Reyes 2:12, 2 Kings 12 y says, viéndolo dijo, and saying, Padre mío, he said, my father, Padre mío, my father, Padre mío, my father, Israel Israel, y su gente de a and his caballo. people, chariots of Y fire. nunca más volvió a ver a Elías. He never saw Elijah Dios se lo again. llevó en un torbellino. God took him in a whirlwind. Pero la Biblia dice que But the Eliseo Bible says that Elijah recibió el manto received the mantle que le pertenecía a that Elías. belonged to Elijah. Levánteme su mano y reciba esta Raise your hand palabra. and receive this word. Todos los que honran Everyone that van a honors recibir el manto de will la receive unción. the mantle of the anointing. Van a ser levantados por They will Dios. be lifted up by Van a God. ser promovidos por They will Dios. be promoted by God. Algunas personas piensan When a person que thinks si tienen honra, that if they, with an honor, eso no tiene ningún valor, that doesn't have value. no tiene ninguna importancia. It's not important. Pero yo vine a decirte hoy But I que came sí to tiene tell you valor, that it does have que sí value. tiene That importancia. it's important. Por eso Eliseo recibió That's why Elijah received la doble porción. the double portion. Alguien diga amén. Someone say amen. Recibió la doble He porción received the double portion. y se levantó en un ministerio poderoso And he was lifted in a powerful y ministry sobrenatural. and supernatural. El ministerio de Elías duró 25 años. 25 years lasted his ministry. El de Eliseo duró 50 años. And Elijah was 50. Elías hizo 7 milagros. Elijah did 7 miracles. Eliseo hizo 14 Elijah milagros. did 14. Quiero que alguien reciba esta I palabra. want you to receive this word. Todo hombre y toda mujer de honra de esta casa Every man and woman of honor of this será house honrado por Dios. will be honored by God. Será promovido por Will Dios. be promoted by Será God. levantado por Will Dios. be lifted up by God. Dios va a levantar a los predicadores God's de gonna esta lift up casa. the preachers of this house. Dios va a levantar a los salmistas God de is esta gonna lift casa. up the worshipers Dios va a of this levantar a house. los servidores de esta The casa. servants of this house will be Dios va a lifted up. levantar a los empresarios de esta God's gonna casa. lift up the businessmen Dios of va a this house. levantar a la gente de honra de esta The casa. people that honor in this house. Porque donde hay honra, Because where there's honor, hay bendición. there's a blessing. ¿Hay algún Eliseo aquí hoy? Do we have any Elijahs here ¿Hay algún today? Eliseo aquí Do hoy we have any Elijahs que here está today? listo Are you ready para entrar en su mejor to go temporada? into your best season? Que está listo Are you ready para ser promovido por to be Dios. promoted by God? Que está listo Are you ready para experimentar to experiment lo sobrenatural de the Dios. supernatural from God? ¿Qué habría pasado si Eliseo What would have happened if Elijah no hubiera tenido una actitud de honra? would have never had the honor No attitude? recibe el manto, He never receives a cloak. no recibe la He unción, never receives the anointing. no recibe lo He doesn't sobrenatural. receive the supernatural. Habría pasado It would have just been a la historia to history como alguien ordinario. as someone common. Pero la honra But honoring lo hizo extraordinario. made him super to be remembered. Ahora la honra Now honoring, tú no la puedes recibir con la mente carnal. you cannot receive it with the carnal La honra mind. tienes que recibirla por revelación. Honor, you have to be revealed Levante to las it. dos manos, diga revelación. And say revelation. ¿Qué es revelación? What is a revelation? Correr el velo, It's to open up the veil, quitar la venda, to remove what's quitar covering, la ceguera to espiritual, remove the spiritual abrir el blindness, entendimiento. open your understanding. Jesús, Jesus, cuando estuvo aquí en la tierra, when he was here on earth, le dijo a los he discípulos told his disciples, una pregunta: I ask you, ¿quiénes dicen los hombres que soy yo? who do men say that I am? Y algunos empezaron a decir, And some begin to say, unos dicen que eres Juan el some Bautista, say you're John the Baptizer. otros dicen que eres Elías, Some say that you're Elijah. otros dicen que eres Others Jeremías say you're Jeremiah. y otros dicen que eres alguno de los Others profetas. says you're just another Y prophet. Jesús le dice, ¿y ustedes quiénes And dicen Jesus que says, soy yo? and who do you say that I am? Para ustedes, ¿quién soy yo? Who am I to Y you? Pedro dijo, tú And eres Peter el said- Cristo, He said, you're the Christ. tú eres el Cristo, You're the Christ, el Hijo del Dios the viviente. Son of the living God. Nunca antes le habían llamado Cristo, He had never been called Christ le before. llamaban rabí, They call him Rabbi, maestro. teacher. Pero Pedro dijo, But Peter said, tú eres el Cristo, you're the Christ, el Hijo del Dios the viviente. Son of the living God. Pedro tuvo la revelación Peter had the revelation de quién era of Jesús. who what Jesus was. Y Jesús le dijo, And bienaventurado Jesus eres says, Pedro, you're a blessed Peter, porque no te lo reveló because it wasn't revealed to ni you, carne ni sangre, no blood or flesh, sino mi Padre que está en los but my cielos. Father that's in heaven. Pedro recibió la revelación. Peter received the revelation. Tú tienes que recibir la You have revelación to receive the revelation de tus pastores. of your pastors. You Tienes que recibir la have revelación to receive the revelation de esta
casa, of this house. que este no es cualquier This casa, is not just any other house. esta es la mejor iglesia de This is Dallas. the best church in Cuando Dallas. levanta la mano y How dan un many amén raise your bien hand fuerte, and say an amen out loud. aquí hay una asignación del cielo. There's an assignment from heaven Aquí here. hay un propósito del cielo. There's a purpose from heaven here. Por eso diga conmigo revelación. That's what say with me, Tú revelation. tienes que tener la revelación. You have to have the revelation. Háblale al que tienes al lado, dígale Tell the revelación. person next to you revelation. Háblale a alguien, dígale revelación. Someone revelation. Por favor, dile a otra persona más, diga Tell revelación. someone else revelation. Que se te revele Let it be revealed to thee. quiénes son tus pastores, Who are your pastors? quiénes son tus padres Who are your espirituales, spiritual parents? cuál es tu iglesia. Which one is your Y te church? tengo una noticia I gloriosa. have a glorious news for Cuando you. hay revelación, When there's a Dios te revelation, entrega llaves. God gives you the keys. Dios te entrega llaves. God gives you the keys. Porque a Pedro le dijo, Because he told Peter, a ti te daré las llaves I will give you the keys del reino de los to the cielos, kingdom of heaven, y todo lo que desates and everything you release aquí en la tierra here in the earth, será desatado en los it cielos, will be released in heaven. y todo lo que ates aquí en la And tierra everything you unbind here in heaven, será atado in en los earth, cielos. it will be unbind in Esto es heaven. poderoso, This is powerful. porque cuando tú caminas en honra, When you walk in honoring, Dios te da llaves. God gives you the keys. Levántame la mano y Raise recibe your esta hand palabra. and Dios te receive da this word. llaves, Say, God gives you the keys. llaves de acceso, Keys of access. llaves de acceso Keys of access. para entrar donde otros no han podido entrar, Go to places that others have para not been able to reach. conquistar To conquer lo que otros no han podido what conquistar. others have not conquered. Dios te da llaves. God gives you the keys. Aquí hay alguien hoy There's someone here today que va a salir con llaves, that's going to leave this place with que va a keys. salir con That's llaves. going to leave this place with keys. Esas puertas que estaban cerradas Those se doors abren. that were shut will be open. Esos caminos se abren. Those ways will be Porque open. Dios te dice, hoy abriré caminos Because God says, I nuevos. will open new ways. Pero ¿qué tengo que But hacer? what do I need to do? Tienes que honrar. You need to honor. Honra a tu Dios. Honor your God. Honra a tu iglesia. Honor your church. Honra a tus pastores. Honor your pastors. Ámalos. Love them. Cuídalos. Take care of them. La Biblia habla acerca de María. The Bible talks about Mary. Esta mujer tuvo la honra This woman had the honor acerca de Jesús. to be close to Jesus. Jesús fue invitado a la casa de Simón. Jesus was invited to the house of Simon. Y la Biblia dice claramente que In the allí Bible- estaba una mujer llamada And María. the Bible says that clearly that Mary Y was there. tomó una libra de perfume de nardo puro de mucho precio. And she bought a pound of Mire lo que es perfume. la honra, mucho Look at the precio, honor. mucho valor. A lot of value, a lot of Y la price. Biblia dice que And the esta Bible mujer says ungió los pies de Jesús that she anointed the feet of Jesus. y los enjuagó con sus cabellos. And she cleaned them with her Y la hair. casa se llenó del olor del perfume. And the house was filled with the Entonces presence of the- dijo Judas And then Judas said, Iscariote, the Iscariot, este perfume debió ser vendido por 300 denarios this perfume should have been sold for 300 y denarius dado a los pobres. and given to the poor. Pero no es que amaba a los pobres, Not because he loved the poor, sino que sustraía de la bolsa. but he used to take from the bag, money bag. La Biblia dice que Simón dijo, Now the Bible says that Simon si said, este hombre fuera profeta, if this man was a prophet, sabría qué clase de mujer es la que está allí. he would know what type of woman is the Miren, one en that's este there. pasaje bíblico yo veo tres personajes. I see three characters in this El verse. primer personaje es The Simón. first character is Simon. Simón tuvo la oportunidad de honrar a Jesús, Simon had the opportunity to honor God, pero él lo deshonró. but he dishonored him. El mismo Jesús le dijo, Simón, The same Jesus said, Simon, vine a tu casa I came to your y house no me besaste. and you didn't give me a kiss. Simón, Simon, vine a tu casa I came to your house y no me lavaste los pies. and you didn't wash my feet. Simón, Simon, vine a tu casa I came to your house y no me ungiste. and you didn't anoint me. Simón representa personas religiosas Simon represents religious people que no tienen honra. that they don't honor. Hay personas There's people que conocen la palabra, that they know the word pero of no God, tienen honra. but they don't have honor. No valoran las cosas de Dios. They don't like the things of God. No valoran a sus pastores. They don't give value to their ¿Tú pastors. sabes lo que es haber tenido a Jesús en la casa You know how it was to have Jesus in your y no house honrarlo? and not honor him? Ahí estaba el dador de la vida. The giver of life was there. Estaba el Señor. The Lord was there. Pero Simón lo veía como algo normal. But Simon sounded like something normal. Él estaba como cumpliendo un protocolo, He was just following the protocol. pero no honró a Jesús. But he didn't honor Jesus. Jesús le está diciendo, tú no me honraste. Jesus said, you didn't honor me. Usted sabe cuánta gente hay a veces en la iglesia You know, there's how many people there in que church at tienen el times espíritu de Simón, that they have the spirit of Simon, teniendo la oportunidad de honrar, having the opportunity to honor. no honran. They don't honor. Pero yo te invito hoy If I invite you today a echar fuera toda
todo espíritu to religioso cast out all religious y a spirit, caminar en un espíritu de walk in honra. a spirit of honor. Hay un segundo personaje There's a aquí. second character here. ¿Cómo se llama el personaje? Judas. What's the second character? Judas. ¿Quién era Judas? Who was Judas? Era un discípulo del He Señor. was a disciple of the Lord. Judas había visto milagros, Judas has seen the miracles. había visto He has señales, seen the miracles. había visto He has maravillas. seen the wonders. Judas había visto cosas tremendas. Judas has seen great things. Resurrección de muertos, Resurrection of the dead. la multiplicación de los panes y los peces. Multiplication of the fish and the bread. Judas había visto que el mar embravecido se hizo gran bonanza. He saw the raging sea that came down. Pero cuando down. Judas vio But when Judas saw que esta mujer estaba honrando a Jesús that this woman was honoring Jesus, y estaba derramando sus and lágrimas she was pouring out her tears, y había tomado un perfume de nardo puro and she brought an alabaster de box mucho precio, that was highly priced, Judas dijo, este es un desperdicio. Jesus said, you're ¿Sabes wasting. cómo ven a algunas personas la honra? You know how people see honoring at Como un times? desperdicio. Like wasting your time. Pero la honra no es un But desperdicio. honoring is not wasting anything. La honra es tu Honoring seguro de vida. is your life Dios insurance. mío, que alguien me diga amén. Can someone say amen? La honra es la contraseña de Honoring tus bendiciones. It's the password of your blessings. La honra es el código que te Honoring va a llevar a nuevos niveles de gloria. It's the code that's going to take you to new Por eso levels of nunca glory. mires la So honra never see como un honor desperdicio. as wasting something. ¿Quién debía honrar más a Jesús? Who should be honoring Jesus more? ¿Simón, Simon, Judas Judas, o la mujer? or this woman? Se supone que debía honrarlo más Judas Judas should honor him even more. y también Simón porque era conocedor de la palabra. And Simon as well because he knew the word. Pero ni Simón ni Judas But lo neither honró. Simon or Judah were ¿Quién lo able to- honró? didn't honor him. Who Una honored him? mujer pecadora, A sinner woman. una mujer que tenía un pasado tremendo, A woman that had a bad past. pero ella se postró, But she got on her knees. ella lo honró, She honored him. ella lo ungió. She anointed him. Así que la honra nada tiene que ver con el tiempo que tengas en la iglesia. So honoring doesn't have to do with the time you have La been in honra church. nada tiene que ver con el conocimiento que tengas. Honoring doesn't have to do nothing with what La you know. honra es una revelación. Honoring is a revelation. Cuando tú sabes que no estás en esta iglesia porque te queda cerca, When you know you're in this church because it's que just no close estás to en you. esta iglesia porque te gusta la alabanza, And you're not in this church because you like the que worship. estás en esta iglesia You're in porque this eres un church hijo de esta casa, Because you're a son of this house. que estás en esta iglesia porque You're in aquí hay this una house asignación, Because there's an assignment hay here. una herencia del cielo para There's ti, an inheritance from heaven hay here. algo del cielo para ti. Something from heaven here for you. Yo le pregunto cuántos dan un amén a esta I palabra. say, how many can say amen to this Esta word? mujer honró. This woman honored. Y Jesús dijo, donde quiera que se predique este And evangelio, Jesus says, wherever this gospel is preached, se hablará de esa they mujer. will talk about this woman. Alguien debió dar un amén con Someone fuerza. should have said it out, man. Donde quiera que se predique ese Wherever evangelio, they preach this gospel, se hablará de esa they will mujer. talk about this woman. Tú tienes que ofrecer cosas valiosas. You need to offer something valuable. Ofrece tu servicio. Offer your service. Ofrece tu honra. Offer your honor. Ofrece tu amor. Offer your love. Ofrece tu entrega. Offer your giving yourself. Ella no se puso a pensar que este perfume era de mucho precio. She didn't really think about the value Ella of the dijo, aquí perfume. está el Señor y yo le ofrezco todo. She said, the Lord is here and I'm going to Me give him all. rindo completamente. I'll give myself Le completely. doy lo más valioso. I'll give him the most valuable Le doy thing. lo más grande a I'll él. give him the greatest thing to him. Digan amén en este momento. Say amen at this time. Que tenía esta mujer What does this woman have? revelación. She had a Que revelation. tiene que tener la iglesia What en does este the church tiempo. need of this time? Revelación. A revelation. Revelación. Revelation. Cuando tú honras, When you honor, vas a tener recompensa. you will be rewarded. La Biblia dice en Mateo 10, 40 y 41. In Matthew 10, 40, 41, El it que a says, vosotros recibe, he that receives us, a mí me he recibe. receives me. Y el que a mí me recibe, And one that receives me, recibe al que me envió. receives the one that sent me. El que recibe un profeta por cuanto es profeta, The one that receives a prophet because he's a prophet, recompensa de profeta recibirá. he will receive the reward of a Y el prophet. que recibe a un justo por cuanto es justo, And when he receives a righteous recompensa de person, justo recibirá. He will receive the reward of the righteous. Esto es tremendo. This is great. Está diciendo Jesús, Jesus is saying, el que lo recibe a vosotros, a mí me recibe. he that receives you is receiving Y el me. que me recibe a mí, recibe al que me envió. And he that receives me receives the one that sent Cuando me. tú recibes a la pastora, When you receive the pastor, recibes a al que la envió. you're receiving the one that sent Cuando tú her. recibes al pastor, When you receive the pastor, recibes al que lo envió. you're receiving the one that sent him. Es decir, It's to say que tú tienes que ver that you need to see al hombre de the Dios, man of God, a la mujer de the Dios, woman of God, como alguien que viene de as Dios someone that comes from para God bendecirte, to bless you, para bendecirte. to bless you. Y la Biblia dice que si
si tú honras And the Bible said if you honor a tus profetas, your prophets, recompensa de profetas recibirás. reward of a prophet you will receive. Si tú honras a tus pastores, If you honor your pastors, recompensa recibirás. a reward or Hay you will personas que receive. dicen, yo no honro al hombre, People says I don't honor man, yo honro a Dios. I honor God. La Biblia dice que la gloria es de Dios, The Bible says that the glory is from God, pero Dios manda a honrar a los hombres. but God sends to honor man. La Biblia lo dice puntualmente, al que honra, honra. The Bible says that those that honor will honor. La Biblia dice puntualmente It que says el mismo clearly Dios that the same God honra honors a los que le honran. those that honor him. Y si Dios honra a los que le And if honran, God honors those that honor him, nosotros también tenemos que honrar. then we need to honor as ¿Cuántos well. levantan las dos manos y dan un amén bien How many fuerte? can raise their hand and say aloud amen? Ahora, Now, esa honra tiene que ser en todo. now that honor has to be in Honrar everything. la visión de esta casa, digan amén. Honoring the vision of this house, amen. Honrar la visión de esta casa. Honoring the vision of this house. Si tú eres un líder, If you're a leader, un servidor, a servant, un predicador, a preacher, honra a tus pastores, honor your pastors, honralos, honor them, ámalos, love them, honra tu casa, honor your house, honra tu iglesia, honor your church, honra tu ministerio, honor your ministry, porque la honra desata because bendición. honor releases the blessing. Pero no tenemos que honrar de cualquier manera. But we can't honor just any other way. Nuestra honra tiene que ser genuina. Our honor has to be genuine. Mateo 15:8 dice, Matthew 15:8. este pueblo de labios me honra, These people honor me from the lips pero su up, corazón está lejos de mí. but their heart is far away from Hay me. personas que honran de There's labios, people that honor by the pero lips, no de corazón. but not from their heart. Y eso se llama lisonja. And that's just Pero taking it cuando lightly. tú honras But when you honor de corazón, from your heart, es que tú valoras, you value, que tú estimas you esteem. que esta iglesia ha estado aquí por años. This church has been here for many years. ¿Cuánto me dan un amén? How many can say amen? Aquí hay sudor, There's sweat here. aquí hay sacrificio, There's sacrifice aquí here. hay ayunos, There's fasting aquí here. hay vigilias, There's night watching aquí hay here. entregas. There's giving up Tú here. tienes que honrar eso, You need to honor that. tienes que valorar eso. You need to give it value. ¿Cuánto me dan un amén en esta How many can mañana? say amen this morning? ¿Cuántas personas a veces no tienen honra? How many people don't have honor? Por ejemplo, siguen más Like they follow more a un predicador famoso en las redes a famous preacher in the, que a in the sus propios social media pastores. than their own pastors. Siguen más They follow more a una predicadora famosa a famous preacher, que a su propia madre espiritual. their own spiritual mother. Y tú los ves hasta compartiendo videos de otros And you see them sharing videos from someone y no else de sus pastores. and not their pastors. ¿Sabes quiénes son You know who they are? los mejores pastores del mundo? The best pastors of the world? Tus pastores. Your pastors. Tus pastores. Your pastors. A ver cuántos dan un aplauso How a Dios many por can tus pastores. give a loud hand to God for your pastors? Quiero que ustedes hoy I want you today se pongan de pie y aplaudan en honra bien fuerte a los pastores de esta casa. to stand Arriba. up and clap and honor highly for this pastors of this house. No, ese aplauso está suave. Oh, that's too light of applause. Alguien puede aplaudir más fuerte. Can someone applaud even louder? Levante la mano y diga, pastores, gracias. Raise your hand and say thank you, Más pastors. fuerte diga gracias. Louder, say thank you. Gracias por cada palabra. Thank you for every word. Gracias por cada Thank you enseñanza. for every teaching. Gracias por cada evento. Thank you for every event. Gracias por no rendirse. Thank you for not giving up. Gracias por cada administración. Thank you for ministry. Gracias por cada unción. Thank you for every anointing. Muchos de ustedes cuando llegaron a esta Many of you, casa when you came to this house, estaban atados you were tied up con problemas, with problems, con depresiones, depressed, con problemas de familia. family Y problems. Dios en esta casa And God in this house te ha levantado, has lifted you te ha up, bendecido, has blessed you, te ha ministrado. has ministered to Por you. eso tienes que tener gratitud, That's why you need to be tienes grateful. que tener honra, You need to honor. tienes que bendecir a tus padres You need to bless espirituales, your spiritual a tus fathers, pastores, your pastors. amarlos, Love them. ser fiel a Be ellos. faithful to them. Cuando tú tienes honra, When you honor, tú no te vas a ir para cualquier otro lugar. you're not just going to go somewhere else. Puedes sentarte, vas a You're gonna be permanecer seated. fiel, You're going to be faithful. vas a permanecer firme en tu casa, You're going to be firm in your house. porque tienes honra Because you have honor al que te bendijo, to those that bless you, al que te edificó. to those that build you up. Hay personas que cuando ya tienen cierto conocimiento, There's people that when they have certain knowledge, se olvidan de quien los bendijo.
bendijo. They forgot those that blessed Se them. olvidan de quien los levantó. They forgot those that helped them up. Pero hoy hay un But principio. today there's a principle. Cuando hay honra, When there's honoring, se desatan the bendiciones. blessings are being Se released. desatan bendiciones. The blessings are released. ¿Cómo tú honras a tus How are pastores? you honoring your pastors? Siendo fiel a ellos. Being faithful to them. Siendo fiel a la visión. Being faithful to the vision. Siendo leal a la visión. Being loyal to the vision. Una persona que tiene honra A person that has honor nunca va a abandonar. will never forsake, Nunca va a traicionar. will never betray. El que tiene honra se mantiene that como honors esta columna. He's like a pillar like this. Firme. Firm. Firme. Firm. Nada la mueve. Nothing moves it. Es tan claro. It's clear. Nunca Never, desiste. never disappears. Hay procesos, pero está ahí. There's process, but he's still No there. deja su cargo. He doesn't leave his position. No deja sus funciones en la He iglesia. doesn't leave his function in No the deja church. nada abandonado. He doesn't leave everything just Se there. mantiene en honra. He's still honoring. Cuando tú tienes honra, When you have honor, tú siempre vas a reconocer. you're gonna acknowledge. Pastor Moisés, gracias por esa palabra. Pastor Gomez, thank you for that word. Pastora Elba, gracias por Elba, esa palabra. Thank you for that word. Gracias por todo lo que hace para Thank you for bendecirme. everything that you do to bless me. Dígame amén, por Say favor. amen, please. Gracias por todo lo que hace para Thank you edificarme. for everything that you do to build me up. Cuando tú tienes honra, no importa si te exhortan. When you have honor, you don't care if they get on No you. importa si te amonestan. You don't care if they get all Tú over you. recibes esa You exhortación con receive that gozo. with joy. Tú recibes esa amonestación You con receive alegría. that with happiness. ¿Cuántos dan amén en el día de How many hoy? can say amen today? Cuando tú tienes honra, When you have honor, jamás vas a hablar mal. you will never talk bad, Ni vas a permitir or you're not gonna let que anyone nadie te hable mal. talk bad about Porque tú tienes honra. it. Because you have honor in you. Cuando tú tienes honra, When you have honor in you, tú vas a caminar you're gonna walk, apoyando, you're gonna help out, respaldando you're gonna back up cada paso, every step, cada proyecto, every project, porque tienes honra. because you have honor in you. Levante las dos manos y diga: la Lift your hands honra and say honor es ofrecer lo mejor. is to offer your best. Pero no solamente honramos But we don't only con honor nuestras palabras, with our words, sino que también honramos con lo mejor de nuestras vidas. but we also honor with the best Ahí of está el ours. ejemplo There's the example de María, of Mary, que dio el perfume más importante gave the best important de mucho perfume precio. of highly Porque value. honrar es dar lo más valioso, Because honor is to give the es ofrecer lo valuable mejor de nuestras thing, is to vidas. give the best of your life. La Biblia dice en Malaquías capítulo 1, Malachi 1 says, el verso número 6, verse 6, dice la escritura, the scripture states, Dios hablándole a su pueblo God speaking to his de people manera clara: in a clear way. si yo soy padre, If I'm a father, ¿dónde está mi honra? where is my honor? Y si soy Señor, If I'm the Lord, ¿dónde está mi temor? where is the fear ¿A towards quién me? le está hablando? Who is he talking A to? los sacerdotes. Talking to the priest. ¿Por qué le está hablando? Dice: ustedes han deshonrado mi nombre. He says, you have dishonored my Porque name. ustedes piensan que la mesa del Señor es despreciable. Because you think that the table of the Lord Y is ellos le taken lightly. preguntaron: ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? And they say, how have we taken your Y el name Señor lightly? les dice: porque cuando ustedes van a ofrecer las And the Lord ofrendas, says, when you bring an offering, ofrecen lo cojo, you offer the lame, lo enfermo, the sick, lo malo, the bad. y no le ofrecen eso a su príncipe, And you don't offer that to your prince, sino a mí. but you offer it to me. Lo que quiero decirte es que hay un What I'm nivel trying de to say, honra there's a level of que es honoring. honrar a Dios con mis Is finanzas, to honor God with your honrar a finances. Dios con mis To diezmos, honor God with your tithing. honrar a Dios con To lo que honor Dios me ha God dado. with what the Lord has given to me. Levante las dos manos y recibe esta palabra. And receive this word. Proverbios 3:9 dice: Proverbs honra a 3:9. Jehová He says, honor the con Lord tus bienes with your goods y con las primicias de todos tus frutos, and the first fruits of y your que alguien goods. reciba esto: y serán llenos And it will be tus filled, graneros your storehouses con abundancia. with abundance. Que me ayuden los adoradores. Levante la mano. Serán llenos Raise your hand and say, you will be tus filled. graneros con abundancia. Your storehouse will be Dios me filled. envió desde Cartagena, Colombia, God para sent me darte una from palabra. Cartagena, Colombia, to give you a Que word. si tú honras a Dios, That if you honor God, prepárate, get ready. porque el año Because 2026 2026 será un año de will abundancia. be a year of abundance. Oh, recíbalo. Será un año de Oh, receive. It abundancia. will be a year of abundance. Será un año de It will abundancia. be a year of abundance. No le ofrezcas a Dios Don't offer God lo cojo, the lame, lo ciego, the blind, lo enfermo, the sick, lo que no vale. what has no value. Ofrécele lo Offer mejor. him the best. ¿Y sabes qué va a pasar? And you know what's going to happen? Dios te va a dar abundancia. God's going to give you abundance. Por favor, háblale al que tiene al lado. Please Dígale: tell the viene person, tell abundancia. him, abundance is on its Viene way. abundancia. Abundance is Pero on its dígalo way. con fuerza. Diga: But say it viene strongly. Say, abundancia. abundance is on Viene its way. abundancia. Abundance is coming. El que no tenía casa propia este He- año, Dios te da casa He propia. didn't have a house. God will give you a house this year. El que tiene
proyectos He grandes, that has great projects, esos proyectos those grandes se van a desatar. will be released. Dios te va a entregar tu compañía. God's going to give you your Dios business. te va a abrir puertas. God's going to open doors. Vas a pagar esas deudas You're going sobrenaturalmente. to pay those debts ¿Por supernaturally. qué? Porque donde Dios Why? encuentra honra, Where God finds honor, allí Él se manifiesta. there He manifests Allí Él Himself. se manifiesta. There He manifests Himself. Allí Él se There manifiesta. He manifests La Himself. Biblia habla de The Cornelio. Bible talks about Él Cornelius. honraba a Dios, He honored God. oraba, He prayed. ofrendaba. He gave offerings. Y Dios dijo, este hombre hay que salvarlo. And God said, we need to save this Hay man. que salvar a su We familia. need to save his family. Y le dio una visión a Pedro And He gave a vision to Peter. para que So Pedro Peter fuera a la casa de and Cornelio. go to Cornelius' house. Yo vine a soltarte esta I palabra. came to release this Por word. causa de tu honra, Dios tocará a tu familia. Because of your honoring, God will touch your Por family. causa de tu honra, Dios enviará un Pedro a tu Because casa, of you honoring, God will send a a Peter tus to your hijos, house, to your children, a tu familia en el país donde tú to your vives. family in the country where you live. Porque eso fue lo que desató Because that's what la released actitud de Cornelio. the attitude of Que se Cornelius desatara una bendición, to a blessing to be que released, se desatara una to victoria. a victory to be released. Y la Biblia dice que cuando Dios envió a Cornelio a la casa, a Pedro a la casa de And Cornelio, when He sent Peter to Cornelius' house, la palabra entró, the word went in, la palabra cambió the word changed, y el poder del Espíritu de Dios cayó. and the power of God came. Levante la mano, reciba Raise esta your hand, palabra. receive this word. El poder del Espíritu The Santo power tocará of the Holy Spirit will a touch toda tu familia, all your a family, toda tu casa. all your house. Oh, yo quiero que alguien grite y diga I want amén, someone amén. to shout amen, Amén, amen, amén. amen, amen, Amén, amén. amen, amen, Amén, amén. amen, amen. No importa tus It limitaciones. doesn't matter your limits. Honra a Dios Honor God con tu servicio. with your service. Honra a Dios Honor God con tu alabanza. with your praise. A ver cuántos honran a Dios en esta How many mañana. can honor God this morning? ¿Cuántos dan un grito de júbilo hoy? How many can shout of ¿Cuántos joy? honran al Dios How many Todopoderoso? honor the Almighty God? Porque donde hay honra, Because where there's honor, Dios se mueve. God moves. Dios se mueve. God moves. Dios se derrama. God sheds. Dios se derrama. God is pour out. Mire esta palabra. Look at this word. La Biblia habla The Bible talks about acerca de David. talks about David. Oiga esto de pie, póngase de pie Please stand up when you stand up in y your feet escuche esta palabra. and listen to this word. La Biblia dice The Bible states que había una plaga de muerte. that there was a plague of Estaba death. muriendo mucha gente. A lot of people were Y dying. Dios le dijo a David, And God told David, hay que detener esta plaga de muerte. we need to stop this plague of death. Y la Biblia dice que David fue a la era de Arauna. And David went to the land of Canaan. Y cuando llegó a aquel lugar, And when he arrived at that place, él dijo, vengo a ofrecer he says, sacrificio. I'm here to offer sacrifice. Y Arauna le dijo, rey, And Araunah said, King, todo lo que tú necesites, everything that you need, yo te lo doy I will give to thee, para que tú se lo ofrezcas a so Dios. you can offer it to the Lord. Pero David le dijo, no. But David said, no. Levante la mano y diga, no. Raise your hand and say, Más no. fuerte diga, no. Louder, say no. Porque yo no le daré a Dios Because I will not give to the Lord sacrificio que a mí no me a cueste. sacrifice that did not cost me. ¿Sabes qué estaba diciendo You David? know what David was saying? Yo voy a honrar a Dios, I'm going to honor God. pero lo voy a honrar con lo que a mí me cueste. But I'm going to honor him the things that cost Lo voy me. a honrar con lo I'm valioso. going to honor him with the valuable. Cualquier otra persona le habría dicho a Arauna, Any trae, other person would have said to Araunah, bring. yo ofrezco a Dios lo que tú me estás dando. I'm going to offer to God what you're giving Pero to él me. dijo, no, But he said, no. yo le voy a dar a Dios lo que a mí me I'm going to cueste. give to God something that costs Eso me. es honra. That is honor. Eso es honra. That is honor. Dígame algo, por favor. Say Eso es something to honra. me, please. That's honor. Dame una señal de que estás Give recibiendo me esa a sign palabra. that you're receiving this word. Eso es honra. That is honor. Eso es honra. That is honor. ¿Qué dijo, qué trajo María? What did Mary bring? El perfume más caro, The most costly perfume de más alto valor, of high value. y lo ofreció And she offered al up Señor. to the Lord. ¿Qué dijo David? What did David say? Lo que a mí me cueste. What costs Y me? la Biblia dice And the Bible que states él le ofreció sacrificio that he offered y sacrifice. cesó la plaga de mortandad. And the plague of death ceased. Esta palabra es para ti hoy. This word is for you today. Toda plaga cesa, Every plague toda will derrota stop. cesa. All defeat will stop. todo fracaso All cesa. failure will stop. Dígame amén con fe en Say esta hora. amen with faith today. Toda enfermedad cesa, All sickness toda stops. depresión cesa, All depression toda stops. opresión All cesa. depression stops. Despídete de la prueba, levanta la mano y dígame despido de la prueba. Say, I'll say goodbye to the test. Viene una temporada nueva para mí. A new season is coming Viene un for me. tiempo de gloria para ti. A time of glory is Yo coming no for sé you. si alguien recibe esta I don't palabra know aquí if en you esta receive this word iglesia, in this church. pero tu prueba But your trial tiene fecha de vencimiento. has a day of Tu expiration. prueba Test tiene
tiene fecha de has a vencimiento. day of expiration. Hay un milagro que tiene tu nombre. There's a miracle that has your name. Hay un milagro que tiene tu There's nombre. a miracle that has your name. Este no es cualquier año. This is not just any other Este year. es tu mejor año. This is your best year. Este año se abren caminos. Ways will be Se open. abren puertas. Doors will be open. Alguien levante la mano y dígame bien Raise your hand fuerte. and say amen loud. Este año se sueltan las This year bendiciones. the blessing will be released. Se sueltan las The bendiciones. blessings will be released. ¿Qué es lo que tienes que hacer What do you need to do en este año? this year? Honrar a tu Dios. Honor your God. Honrar a tu Dios. Levante las Honor dos your God. manos. Raise your hand, both of your Diga, hands. honrar a mi Say, Dios. honor my God. Honrar a mi Dios. Honor my God. ¿Qué hizo la tsunamita? What did the Shunammite do? Honró a Dios. She honored God. Y el profeta le soltó una palabra Prophet received y le dijo: el año que He viene, said, next year, para esta época, for this season, abrazarás un hijo. you embrace a son. El año que viene, Next year, para esta época, for this time, abrazarás un hijo. you will embrace a child. Levante las dos manos que estoy Raise both your hands profetizando. that I'm prophesying Este right año now. abrazarás tu You milagro. will embrace your miracle. Este año abrazarás tu Next year, you respuesta. will receive your answer. Este año se van a This desatar year, cosas you will release que things estuvieron cerradas, that they were shut, que estuvieron detenidas, that were held up. porque Dios te va a honrar, God's gonna honor Dios you. te va a bendecir, God's gonna bless you. Dios te va a levantar God's gonna lift you up de manera poderosa. in a mighty way. La Biblia dice The Bible says que la dádiva del hombre that the gift of man le ensancha el camino enlarges his path, y lo pondrá delante de los and grandes. it will place him before the great Este no es people. un año para estar caminando en mezquindad. This is not a year to be stingy, Este no es un año para estar caminando en temor. to be walking in fear. Este es un año para caminar en honra. This is a year to walk in honor. Yo siento que aquí están los hijos de honra de esta I casa. feel that we have the sons of honor in this Esta house. es una casa de honra. This is a house of honor. Y donde hay honra, Dios se mueve. There's honor, God moves. Cuando levanta la mano y dan un amén You bien can raise your fuerte. hand and say loud amen. Apláudalo bien fuerte. Come Arriba, on, give it to him loud, arriba, loud, arriba, loud, arriba. loud. Alguien aplauda más Come fuerte. on, Arriba. come on, give a louder hand, Viene louder, algo nuevo. for something new. Viene algo grande. It's coming. Cuando dan un grito de júbilo. Coming and shout a joy. Quiero que levante las dos manos I want you to raise both of your hands y diga: Padre, and say, Father, gracias, thank you, porque algo nuevo viene para mí. because something new is coming for me. Yo siento muy fuerte esto. I feel it really strong. Vive Jehová, The Lord is en alive, cuya presencia estoy, in his presence, which que I te voy a am, hablar esto de parte de Dios. that I'm going to speak this in behalf of the Lord. Este año Jehová te va a honrar. This year, the Lord will honor you. Dios mío, lo voy a I'm gonna- profetizar porque Dios me lo está diciendo. I'm gonna prophesy because Este God's año Dios te va a honrar. This year, God's going to honor you. Dios te va a poner en lugares de privilegio. God's going to put you in a privileged place. Dios te va a poner en lugares de honra. He's going to put you in places of honor. La Biblia dice que Él es el que levanta del polvo al pobre He says he lifted up the poor from y the lo hace dust, sentar con los príncipes de su and pueblo. he makes him to sit down with the princes of his Dios te people. va a honrar. God's going to honor thee. Te va a poner en lugares de privilegio. He's going to put you in a privileged Le place. hablo a las mujeres que han honrado esta Talking casa. to these women that have honored this Dios te va a house. honrar a ti y a God's tus going to hijos. honor you and your children. Le hablo a los hombres que han honrado Talking esta to the men that casa. have honored this house. Dios te va a honrar a God's ti y a gonna tus honor hijos. you and your children. No es en vano tu servicio. Your servant is not No in es en vain. vano tu honra. Your honor has not been in No vain. es en vano tu adoración. Your worship is not in vain. Dios te va a honrar. God's going to honor you. Cuando dan un amén que se sienta en How todo many este can say auditorio. amen that you can feel in this place? Yo quiero que levante las dos manos. I want you to raise both of your hands Diga: recibo la honra and de say, Dios. I receive the honor of God. Mire, yo siento esto fuerte del Look, I Señor. feel this really strong from the Quiero Lord. que todo el que está aquí, I want everyone that is here, aunque haya sembrado, usted tome una ofrenda conmigo y la levante bien en alto. even though you have brought something, I want you to Lo grab an mejor offering que and lift usted it up. tenga, levántelo bien The en alto. best thing that you have, lift it up high. Aleluya. Hallelujah. Aleluya. Hallelujah. Yo quiero orar I want to pray para que venga una honra en tus finanzas. so an honoring can come to your Levante esa finances. ofrenda bien en alto. Lift up your offering really Si high. tiene a su esposa al lado, dele para que ofrende. If you have your wife next to Si you, give tiene her a money sus so she hijos can al offer. lado, dele para que If you ofrende. have your children next to you, give them Si something to usted es un offer. servidor de la You're iglesia, a servant of this house, un salmista, a psalmist, un danzarín, someone that dances. usted también tome la ofrenda y levántela bien en alto. Grab an offering and lift it up a Por high. favor, levántala bien en alto y Please diga lift it up conmigo. high and say it with me. Diga conmigo: Say, Padre, Father, en el nombre de Jesús, in the name of Jesus, hoy declaro today I que declare viene honra that honor will come. para
The honor is mi coming vida to my life. en el nombre de In Jesús. the name of Jesus. Amén. Amen. Así como usted corre, va a correr la bendición. Venga corriendo al altar. So the same way you run to the altar, Traiga the same esa way the semilla. blessing is going to run to you. Nadie Bring se the quede en la silla. No one stay in there. Créele a Dios. Believe the Lord. Créele a Dios. Believe the Lord. Créele a Dios. Believe the Lord. Que algo grande viene. Something great is coming. Que algo poderoso se There's desata. something powerful being released. Hónralo con lo mejor. Honor him with your best. Si no tienes en efectivo, lo puedes hacer a través de las plataformas digitales. If you don't have no cash with you, you can do it through the Pero digital hoy honra a Dios platforms. con toda tu But fuerza. honor God with all your strength Hoy today. honra a Dios con todo tu Honor corazón. God with all your heart. Eva Carabasenda Ramasoja. Y quiero que el pueblo se ponga de pie. And I want all the people to stand up. Siento esto en esta I mañana. feel this morning Que todo el que está en este that auditorio, everyone that's in this auditorium que tiene hoy that has today un espíritu de honra a Dios, a spirit to honor God. quiero que salga de su silla y nos estemos todos aquí adelante. Ven I corriendo. want you to leave where you're sitting, and I want Quiero you to come to the orar front. para que venga algo nuevo para I ti. want to pray so something new can come. Quiero orar por milagros, I por want to pray for sanidades. miracles, for healings. Ven corriendo al altar. Come on, run to the altar. Levanta las dos manos. Raise both of your hands. Oh, Ramacabasen, levanta las dos manos. Raise both of your hands. Empieza a adorar a Dios. Begin to worship the Lord. Algo muy fuerte se va a desatar. Something really strong will be Lo que released. Dios me dijo es que donde hay honra hay What the manifestación. Lord says, where there's honor, there's Hay manifestation. manifestación. There's Si manifestation. necesitas un milagro, ven, levanta tus If you manos need aquí a en el miracle, altar. come on, raise your hands here in the altar. Vengan sin temor, levanten las manos y adoren. Don't be afraid. Lift up your hands. Suelten tus labios y Worship. adoren. Open your lips Oh, and worship. Rabababacatabasendaramashoja. Levanta tu Come mano on, y come on. empieza a Come on, adorarlo. begin to worship him. Begin Empieza to a worship. adorarlo. Begin to worship. Empieza a adorarlo. Begin to worship. Porque hay algo muy fuerte que Because Dios there's something derrama hoy. strong that God is pouring out today. Ebababacatabasendaramashoja. Vamos a adorar a Dios en este altar. Errabababababacatabasendaramashoja. Va a caer un manto de gloria. The mantle of glory will fall. Quiero que todos empiecen a bendecir esta iglesia. Levante las manos. Padre, yo bendigo esta iglesia. Bendigo este ministerio. Dígalo fuerte. Bendigo esta casa. Bless this house. Bendigo a mi pastora. Bless my pastor. Bendigo a mi pastor. Bless my pastor. Bendigo esta casa. Bless this house. Empiece a bendecir. Come on, begin to bless. Bendice esta casa. Bless this house. Bendice este ministerio. Bless this ministry. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Declaro ahora I declare today que hay un movimiento de gloria. that there's a movement of Que hay un glory. movimiento de poder. There's a movement of power. Siento muy fuerte. I feel it really El strong. Espíritu Santo me está The hablando. Holy Spirit speaking to me. Él me dice, dile al pueblo que los voy a honrar, He said, tell the people I will honor que los voy them, a levantar, that I will lift them up. que hoy se rompen cadenas, The chains will be broken que hoy se today. rompen opresiones, Oppressions will be broken que hoy se today. rompen opresiones. Oppression will be broken Levanta today. la mano, poder de Dios obra, Power of God works. poder de Dios obra, Power of God works. poder de Dios obra, Power of God works. poder de Dios obra. Power of God. Espíritu de Dios, derrámate ahora. Pour out Espíritu now. de Dios, derrámate ahora. Pour out now. En el nombre de In Jesús. the name of Jesus. Se va ahora It goes away toda now. opresión, All oppression. toda carga, All burden. toda enfermedad, All sickness. toda tristeza, All sadness. toda soledad. All emptiness. Sale de tu cuerpo. It leaves your El body. poder de Dios te toca. Power of God touches you. Quiero que levante la mano y empieces a adorar. Adorar, adorar, adorar. Adorar, adorar. Aquí está el Espíritu The Santo. Spirit of God is here. Aquí está el Espíritu Santo. The Spirit of God is here. Poder de Dios Power ahora. of God now. Poder de Dios ahora. Now. Poder de Dios ahora. Poder de Dios ahora. God now. Recibe ahora. Receive 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 now. Hay un aceite fresco, hay un aceite fresco, hay un aceite fresco. Hay un aceite fresco. Poder de Dios. Poder de Dios. Power of God. Ay, macaba soja. Hay una gloria que te toca, mujer. Hay una gloria que te toca. Hay una gloria que te toca. Hay una gloria que te toca. Derrámate en todo este lugar ahora. Te voy a honrar. Poder de Dios toca, poder de Dios toca, poder de Dios toca, poder de Dios toca. Recibe lo que Dios te da, recibe lo que Dios te da, recibe lo que Dios te da. Recibe ese fuego, recibe ese poder, recibe ese poder, recibe ese poder, recibe ese poder, recibe ese poder ahora. En el nombre
nombre de Jesús de Nazaret. Poder de Dios toca, poder de Dios toca. Power of God touch. Algo del Espíritu, del Espíritu, del Espíritu, del Espíritu ahora. Recibe lo que Dios te da, recibe lo que Dios te da. Fluye Espíritu de Dios, fluye Espíritu de Dios, fluye Espíritu de Dios, fluye Espíritu de Dios, fluye Espíritu de Dios. Ahora recibe lo que Dios te da, 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 recibe lo que Dios te da ahora. Recibe lo que Dios te da, recibe lo que Dios te da, recibe lo que Dios te da ahora. Hay fuego del Espíritu Santo, hay fuego del Espíritu Santo, hay fuego del Espíritu Santo, hay fuego del Espíritu Santo ahora. Hay fuego del Espíritu Santo. Ahora recíbelo. Recíbelo, recíbelo. Recíbelo, recíbelo. Recíbelo, recíbelo. Recíbelo, recíbelo, recíbelo. Fuego del Espíritu Santo. Fuego del Espíritu Santo. Fuego del Espíritu Santo. Fuego del Espíritu Santo ahora. Recíbelo, 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 recíbelo. Hay un movimiento del Espíritu Santo. Hay un movimiento del Espíritu Santo. Hay un movimiento del Espíritu Santo. Llena, 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 llena. Gracias. Levanta las dos manos y diga bien fuerte, gracias. Gracias. Dígalo con más fuerza, gracias. Bate tu mano y dale gracias. Padre, declaro sanidades, milagros, liberación, restauración, llenura del Espíritu Santo. Declaro poder de lo alto. En el nombre de Jesús. Alguien da un amén que se sienta en esta casa. Aleluya. Apláudalo bien fuerte.